En esta clase estudiaremos qué son los principios y los valores. ¿Cómo podemos definir estos dos conceptos? ¿Se puede vivir sin principios y sin valores? ¿Tienen que estar unidos uno de otro? ¿Y qué pasaría si no? ¿Cuáles son los tipos de valores que existen? ¿Y qué tiene que ver los principios y los valores con los derechos humanos? Soy su profesor Kenneth Soto y bienvenidos a la clase de ética. Para esta primera clase es importante recordar algunos elementos que vimos en las clases anteriores. Primero, entender qué es la ética. La ética es la rama de la filosofía que se dedica a estudiar la moral. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ética? Pues va a ser la moral. Para eso hay que entender entonces qué es la moral. La moral es el conjunto de normas o reglas o leyes que establecen la forma de vivir en nuestra comunidad. De estas, ¿de dónde se aprenden? Básicamente se van a aprender de la sociedad, se aprenden de la familia, se aprenden de la religión, de la cultura, la educación y de la época. La moral en sí está básicamente entendida desde todos estos elementos. Nosotros hemos venido aprendiendo lo que es lo bueno y lo malo basado en lo que nos han enseñado, no lo que nos enseñan en la familia, lo que nos enseñan en la religión, en la cultura, en el colegio, en la sociedad. Entonces, esto es la moral. Pues bueno, la ética es la rama de la filosofía que se va a dedicar a estudiar este fenómeno, el fenómeno de la conducta humana y cómo nosotros aprendemos a ver el bien y el mal. Es importante tener claro la diferencia entre los principios y los valores. Generalmente en nuestro diálogo siempre estamos mezclando ambos conceptos. Siempre en nuestra forma de hablar decimos principios y valores. Bueno, no son lo mismo. Y ahorita la idea, el objetivo de esta clase es poder diferenciar entre uno y otro. Primero, tener claro que los principios son las normas y las leyes para que el sistema humano funcione adecuadamente. Estos deben de ser universales y fundamentales. Básicamente estamos hablando que los principios son estas palabras claves que hacen que nosotros estemos funcionando bien como sociedad. Por eso se habla de principios. En esto está la base, está el principio de toda convivencia, está el principio de toda la comunidad en sí misma. Entonces son estas reglas que van a hacer que nuestra forma humana, nuestra forma de socializar se lleve bien adecuadamente. Por otro lado, tenemos los valores. Los valores son cualidades individuales que básicamente van a ser en cómo usted se comporta en la sociedad. Entonces, vamos a ver, lo que son los principios son universales y van a ser el fundamento de toda convivencia. Los valores van a ser individuales y estos van a tener que llevar cómo es mi conducta en la sociedad. Básicamente podemos decir que los principios, por ejemplo, está la justicia, la solidaridad, la paz, el respeto, la dignidad, la honestidad, la transparencia, el derecho y el bien. Esos son algunos de los principios, por supuesto que existen muchos más. Pero entre los valores, ¿cómo va a ser mi conducta en la sociedad? Recuerden que mi conducta es individual. Bueno, mi conducta tiene que ser buena, tiene que ser una persona de pasión, una persona de excelencia, una persona alegre, optimista, con serenidad, con felicidad, una persona de orden, que tenga el conocimiento del placer, la responsabilidad y la humildad. Entonces, vemos cómo la justicia es para todos, mientras que yo puedo actuar en mi forma de ser, en mi forma de conducta, puede ser una conducta buena. Los principios es la solidaridad. La solidaridad es el conjunto de todos ayudándonos. Pues bueno, yo puedo ser una persona de excelencia en mi trabajo. Entonces, vean como los principios siempre van a ser elementos que son universales, o sea, que va para todas las personas, abarca o abraza a todas las personas en su conjunto, mientras que los valores generalmente son individuales. Estos valores podrían ser familiares, pueden ser religiosos, pero básicamente van a ser con cómo yo me comporto en la sociedad según como me hayan enseñado.
Aquí, con esta diapositiva, quisiera dejar en claro básicamente cuál es la relación entre los principios y valores. Supongo que reconocerán a estos dos individuos que están aquí enfrente, Adolfo Hitler y Pablo Escobar. Son dos personas que generaron terror, claro, uno en la Segunda Guerra Mundial y otro más o menos en los años 70 y 80. Fue gente bastante cruel, bastante poderosa, que prácticamente casi que se adueñaron de muchos lugares. Pues bueno, ellos, si uno se pone a revisar su vida, fueron personas de valores. Adolfo Hitler fue una persona católica, Pablo Escobar también fue una persona religiosa, fue una persona de familia, fue una persona que entendía lo que era salir a trabajar y ganarse el sustento. Entonces, ellos en sí mismos, en sus vidas, fueron personas que manejaron valores. Ellos fueron personas que hacían las cosas con una pasión increíble. Pero el detalle es que sus valores nunca estuvieron enlazados con los principios. Si nos devolvemos, básicamente estamos hablando que Adolfo Hitler o Pablo Escobar eran personas de excelencia, eran personas que que buscaban la felicidad, que buscaban un orden, eran responsables, eran personas humildes en su manera de ser. Pero bueno, sus actos nunca estuvieron involucrados con la justicia, nunca estuvieron involucrados con la solidaridad, con la paz, con el respeto, con la dignidad. Ven como realmente la función de ellos no estaban enlazados con los principios. Eran personas que tenían valores, pero no tenían principios. Entonces, tener esto claro es lo que hace que realmente nosotros podamos poder aclarar un poquito la diferencia entre uno y otro. Yo puedo tener valores y los valores son buenos, pero los valores siempre tienen que estar enlazados con los principios. Esto es lo que nos va a explicar una filósofa que se llama Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una judía que ella quiso ir a conocer a un juicio que se estaba haciendo en Jerusalén después de uno de los grandes generales de la Segunda Guerra Mundial, Eichmann. Él, cuando fue enjuiciado, Hannah Arendt quiso ir a conocerlo, y cuando se dio cuenta que era un hombre común y corriente, una persona que tenía familia, una persona que hablaba bien, una persona que conocía lo que era bueno. Y el detalle es que Hannah empieza a debatir en su libro La banalidad del mal, cómo realmente una persona que conoce el bien, como una persona que tiene familia, como una persona que es solidario de alguna manera, pues estas personas podrían hacer tanto mal. ¿Qué sucede? Que realmente, según como lo expone Hannah Arendt, eran personas que estaban desligados de los principios universales, sino que básicamente ellos estaban muy abrazados a lo que eran los valores. Eran personas obedientes, eran personas capaces, eran personas esforzadas, sí, pero nunca estuvieron en conjunto con los principios como tal. Es importante hablar de los valores. ¿Cuáles tipos de valores existen? Existen los valores éticos, que básicamente nos van a decir cómo es nuestra conducta y la responsabilidad. Los valores éticos se van a clasificar en que nuestra conducta y la responsabilidad social nos puedan llevar a comportarnos cada vez mejor. Luego están los valores morales. Estos nos van a llevar a tener prácticas sociales adecuadas. Cómo yo tengo que saludar a una persona, cómo yo tengo que hablar con esta persona, cómo tengo que dirigirme hacia ella. Pues bueno, eso es lo que nos va a indicar los valores universales. Luego están los valores religiosos, que básicamente es el respeto por lo sagrado. No importa si una persona es creyente o no creyente, lo importante es que tenga valores religiosos, que pueda tener ese respeto por lo sagrado. Puede hacer que sea una persona de otro tipo de religión, pero debe manejar ese respeto por lo sagrado. Igual están los valores cívicos, en donde nos llevan a tener una conducta ciudadana entre los símbolos, tradiciones y las leyes, en donde mi conducta debe ser adecuada. Y no importa si yo soy un migrante o soy persona de otro país o soy un refugiado, igual tengo que tener ese respeto por las tradiciones del país donde estoy, y tengo que tener ese respeto por las leyes y por los símbolos. Entonces, eso tiene que ver con los valores cívicos. Luego están los valores familiares, y por supuesto que estos son las reglas que impone cada familia en su estilo de vida. Y por último están los valores personales. Esos valores son básicamente el respeto por mí mismo, el respeto por mi parte física, el respeto por mi parte mental y por mi parte espiritual.
moral. Entonces esos valores me van a llevar a poder tener un elemento de cómo manejar tanto como ciudadano, como religioso, como persona social o como persona familiar en sí mismo. Es importante aclarar cómo se dieron los derechos humanos, así que les propongo por acá un video para que vean cómo es los derechos humanos, cómo se fueron constituyendo. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos. Es importante poder ver que realmente los derechos humanos ha sido una lucha de muchos siglos y realmente tener claro que los derechos humanos es la garantía de los principios y de los valores que corresponden a los seres humanos.
En este momento, por ejemplo, para el 2011 se celebró el 7º encuentro de los derechos humanos y le llamaron invisibles. Este encuentro fue tratar de entender estos invisibles como las personas que no están visibles en este momento, personas que todavía nos falta avanzar muchísimo en cuestión de derechos humanos y en cuestión de principios y de valores, porque si los principios son universales debería de abarcar a todas las personas, pero realmente los derechos humanos están claros que nos falta mucho todavía que avanzar. Claro, se tomó 3 años después de la Segunda Guerra Mundial poder constituir los derechos humanos y que ya estos se vuelven universales a todos, pero realmente todavía estamos un poco lejos de poderlo cumplir. Todavía podemos hablar de cuáles son los excluidos de la sociedad: la mujer, el niño, el anciano, el negro, el indígena, el extranjero, el huérfano, la viuda, el pobre, el homosexual y el discapacitado. Son por nombrar algunos de las personas que todavía siguen siendo personas invisibles a estos principios y valores sociales que nosotros tenemos. Es importante mencionar que los derechos humanos son la seguridad jurídica que tenemos nosotros de los principios y de los valores como tal. O sea, básicamente, ¿cómo garantizamos que todos tengamos los mismos principios y todos manejamos los mismos valores? Bueno, se han hecho los derechos humanos, y de estos, por mencionarles algunos, serían: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como están de razón y de conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Vea como el primer derecho humano nos habla de cómo debemos de comportarnos. El segundo dice: todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición. Entonces tenemos un principio de la igualdad. Luego tenemos todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Vean como aquí ya se dan otros principios: el principio a la vida, el principio a la libertad y el principio a la seguridad. Todos tenemos que estar abarcados en estos principios. Nadie está sometido a la esclavitud ni a la servidumbre, dice el cuarto derecho humano. Nadie, no puede existir la esclavitud como tal. Entonces, si hay libertad, no puede existir la esclavitud. Eso no es parte de los derechos ni es parte de los principios de las personas. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Todos nosotros tenemos esta libertad, no solamente para hacer, sino también para pensar, para escoger, para realmente poder negarme y decir: por derecho a la conciencia que tengo, no lo voy a hacer. Es un principio que debe mantenerse, y toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural y comunitaria. Entonces tenemos este derecho de poder pertenecer a una sociedad, de poder pertenecer a una cultura y participar de esta. En resumen, para esta sesión, ¿qué es un principio? Las normas y las leyes que hacen funcionar adecuadamente el sistema humano, y tiene como particularidad que son universales y son fundamento de nuestra sociedad. ¿Qué es un valor? Pues básicamente el valor es la conducta individual de cada uno de nosotros. Luego, ¿qué tipo de valores? Hay varios: los valores éticos, religiosos, cívicos y personales. ¿Y qué tiene que ver esto con los derechos humanos? Pues básicamente los derechos humanos son el respaldo jurídico de poder garantizar los principios y los valores para todas las personas. Ahora sí, podemos continuar con las preguntas que se le asignan.